Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestro columnista, lo vamos a presentar de inmediato, James Argo, quien nos acompaña ya ahí en nuestro locutorio virtual para que comentemos la contingencia. Fue un día de mucho dato, de mucha información, de mucho ir y venir, y que hoy día estamos decantando. ¿Cómo estás, James? Bienvenido. Hola Leslie, hola Ángela. Yo muy bien, aprovecho de saludar también al equipo del Conquistador, que nos están escuchando. Y bueno, el tema del día, sin duda, y de la semana, y del mes, y del año capaz, va a seguir siendo lo que ocurrió con el plebiscito, pero la idea es que podamos conversar algunas otras cosas más puntuales. Oye, plebiscito que trajo cambio de gabinete, pero como tú decías, un plebiscito que fue histórico desde muchas perspectivas. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste también, James, ahí el A ver, plebiscito? yo en lo personal, ustedes saben, yo era parte, por así decirlo, de los rostros de las personas que estábamos por el rechazo. Sorprendente, yo creo que ni los de allá ni los de acá teníamos certeza respecto a lo que iba a ocurrir. Habían ciertos indicios, por lo menos en las encuestas, de que los números se estaban acercando. Y de nuevo, pues, claro, las tendencias se mantuvieron, no hubo encuesta que diera por ganadora la prueba, eso es así, pero no en la magnitud, en términos de la cantidad de personas que participaron. Y por lo mismo yo creo que esto finalmente se transforma en una derrota importante para el gobierno, porque, a ver, es obvio que no hay gobiernos que no se equivoquen, pero hay errores y hay errores. Y también hay derrotas y hay derrotas. No es lo mismo, por ejemplo, que un gobierno no logre nombrar un Ceremi, por ejemplo, porque no cumple determinados requisitos, a que se le caiga un proyecto de ley que no cuenta con los votos y un proyecto de ley muy relevante para desarrollar su plan de gobierno. Yo diría que aquí se perdió la batalla más emblemática, porque se ponen finalmente en jaque las propuestas y el programa que tiene el gobierno del presidente Boric. Y además fue un hierro bastante grande porque se perdió por alto. Se perdió por alto y en un escenario de un involucramiento importante. El gobierno hizo finalmente de este plebiscito un plebiscito sobre su gestión. Y de hecho había una correlación súper directa entre la aprobación del gobierno y la aprobación, valga la redundancia, del apruebo. Y eso hoy día trae al gobierno y al presidente Boric a dificultades porque de alguna manera ha perdido ascendente sobre su gente y sobre todo con la oposición. De hecho ahora ya anunció el presidente, a diferencia de lo que ocurrió en la primera parte, que él no va a ser un protagonista de este nuevo proceso, sino que más bien va a ser un facilitador y esto se va a radicar en el Congreso. Y de otro punto de vista también es que el presidente Boric fija prioridades primero de su gabinete. Yo, si tuviera que resumir de alguna manera, es que fija como prioridad, más que la moderación, la experiencia. Lo que ocurre es que es difícil encontrar personeros de Frente Amplio o de otras tendencias que quizás no son tan de centro o de centro izquierda, que finalmente cuenten con esa experiencia. Tenemos a Giorgio y otro, a Camila Vallejo, que a lo mejor no tienen tanta experiencia, pero sí tienen oficio. Y por eso es que por carambola, por así decirlo, finalmente este gobierno opta por un gabinete que es de un poco más de moderación, pero buscando más que eso la experiencia. Y por lo mismo uno puede verlo también en el nombramiento fallido de los subsecretarios, donde claramente quienes no finalmente lo lograron no eran precisamente personas vinculadas a la centroizquierda, sino que tenían posturas bastante más radicales y de ahí que vino también el reclamo de algunos sectores. Mm. Ahí, James, ¿tú crees que cuando uno habla como de experiencia, ¿cierto? Justo lo hablamos también en la primera parte del programa respecto a Ixque Siches, que evidentemente, a diferencia de Giorgio Jackson, de Camila Vallejo, no es una persona que tenía experiencia netamente en la política, como ambos que habían sido diputados. Y además la ponen en un ministerio, ¿cierto?, que se sabe que es uno de los más difíciles y que además enfrenta a los mayores dardos, y sobre todo en la contingencia que tenemos actualmente, ¿cierto? Aún más, este es un ministerio más complejo. ¿Fue un error quizás dada esa falta de expertise en primer momento haberla puesto ahí? Porque venía, claro, muy bien evaluada desde lo que fue su rol en la campaña, en la segunda vuelta, pero llega al ministerio y comienza a irse, claro, como a embajada desde el primer momento también. Sí, muy a pique, muy rápido. O sea, de todas maneras, es un ministerio que es literalmente, junto a educación y otros, lo que se llama un fierro caliente, y tratar de aspirar de poner a alguien por el simbolismo de tener a una ministra del Interior por primera vez, pero que no cuenta con las capacidades mínimas ni con el conocimiento mínimo. La vimos patinar, para decirlo un buen chileno, varias veces en distintos temas, con el tema de estos aviones con extranjeros que tuvieron que volver, con su fallida visita a la región de la Araucanía, con frases poco afortunadas de que tal y cual persona se habían pegado en la cabeza, en fin. Yo creo que fue un desacierto y ese desacierto se hace sentir también constantemente en la contingencia política y en el quehacer del gobierno. Yo creo que la ministra era un dolor de cabeza finalmente, porque claro, el gobierno del presidente Boric tiene un compromiso importante con algunas personas, no incluida ella,
pero me parece a mí que no era un compromiso que no tiene que ser a cualquier costo o al costo de hacerlo mal. De hecho, así como se fijaron prioridades en términos de, entre comillas, mayor moderación, más bien más experiencia, también se fija prioridades respecto a el equipo. Porque, por ejemplo, el presidente Boric está disponible para dejar ir a Isquia Siche, pero no a Giorgio Jackson. Y eso también, de alguna manera, lleva a que se pierda un poco el poder de negociación, porque finalmente el gobierno te está diciendo, mira, para el presidente Boric, el ministro Jackson es algo muy importante y está dispuesto básicamente a hacer cualquier cosa o a hacer mucho para que finalmente el ministro siga siendo parte de su gabinete. Finalmente es como ponerse, por así decirlo, un blanco en el estómago, porque es un talón de Aquiles, y esto no es algo ajeno a otros gobiernos. Pasó también con la ministra Cecilia Pérez, cuando estaba el presidente Piñera, que finalmente termina con un nombramiento un poco curioso como ministra del deporte. En el fondo, el presidente tiene todo el derecho, todos los presidentes, a tener el equipo que deseen, pero cuando pasan este tipo de cosas, por ejemplo también con el ex ministro Hinspeter, uno se da cuenta que hay ahí algunos espacios o algunas situaciones que hacen muy difícil sentarse a conversar o a negociar, porque lo primero que uno pide es la renuncia del ministro, y para evitar eso, el gobierno está dispuesto a cualquier cosa. James, ¿y ahí te gusta el nombramiento de Carolina Toá en Interior? Es una mujer que ha pasado por varios cargos, experiencia tiene, ya lo sabemos. Ahora, experiencia en Interior, como dices tú, Interior es un fierro caliente, absolutamente. Sí, Pero te deja tranquilo, conforme, sobre todo porque está muy ligada a la zona. O sea, en el fondo el ministro del Interior tiene prácticamente un pie en Biobío y la Araucanía. o sea, yo diría que la ministra Toá es como la anti-Siches, en el sentido de que finalmente es una persona con mucho aplomo, con mucha experiencia política de tonelaje, pero una apuesta arriesgada porque finalmente hoy día tenemos a la ministra en ejercicio del cargo con un sumario y un juicio de cuenta en curso. De tal suerte que si eso finalmente no termina de manera satisfactoria, probablemente también vamos a tener ahí una ministra renunciada. Así que a mí en lo personal me gusta, yo creo que es una mejora, pero me preocupa eso, me preocupa finalmente que estos nombramientos de nuevo podamos vivir otro chascarro político a propósito de algo que es conocido por todos por lo demás, ¿cierto? No es algo nuevo, no es un nuevo antecedente como lo que pasó con el subsecretario Cataldo, sino que es algo que se está asumiendo por el gobierno, y eso es algo bastante arriesgado. ¿Y ahí qué te parece también el cambio en las otras carteras? Por ejemplo, bueno, salud, ya ahí al menos había una especie de crítica respecto a la labor de María Begoña Yarza, pero también se sumaron energía y ciencias quienes Sí. salieron ahí. ¿Qué evalúas también de lo que pasó en esas carteras? A ver, yo creo que es un tema de gestión, porque, como dices tú, Leslie, son como cambios un poco raros. ¿Ah? Yo no me atrevería a decir, ¿sabes qué? El Ministerio de Ciencia ha tenido una conducta o una gestión muy deficiente. Lo mismo respecto a energía, que yo sepa, no había un encontrón así importante, y probablemente son ministros que finalmente en la interna estaban muy mal evaluados. Pero finalmente esto lo que trasunta todo esto es que estamos con tiempos políticos muy rápidos, muy acotados, y de hecho la ministra Vallejo ya dijo que después de lo ocurrido en el plebiscito se abre un segundo tiempo. O sea, imagínense, no llevamos ni 6 meses de gobierno y ya estamos aspirando al segundo tiempo. No sé qué tipo de deporte será este, será béisbol u otro que tiene 4, 5 Fútbol o 10 americano, tiempos. ese tiene cuartos. Claro, una cosa Tiene así. Y cuartos. además hay un tema estético también, porque si uno lo ve, claro, no sé, normalmente la ministra Toá busca tener también el simbolismo respecto al tema de su padre, mantener además una ministra mujer, pero la puesta en escena también fue extraña. Esta cortina negra que pusieron a la entrada del palacio, la prensa conversaba también de que se había sentido más maltratada que nunca. Salió un comunicado informando de cuáles iban a ser los ministros y subsecretarios, que después finalmente y a la postre no ocurrió, que después se cambia. Entonces ahí también hay un problema, no me atrevería a decir de diseño, pero hay un problema también de puesta en escena que hace que finalmente el presidente pase estos bochornos. Y por lo mismo la oposición esto lo detectó muy bien, y por eso es que dinamita en un principio la participación, o condiciona su participación en cualquier mesa con el gobierno si es que no se hacen los cambios que se tienen que hacer. Todo esto lleva a que finalmente el gobierno pierda apalancamiento, pierda fuerza, y lo lleva a negociaciones o a conversaciones que no son las ideales. Oye, James, volvamos al tema del plebiscito, pero ya el post-plebiscito, porque en el fondo tú lo mencionabas. Hoy día, por ejemplo, la oposición pareciera que tiene el sartén por el mango con la votación que obtuvo el domingo. Sobre todo en esto de, oye, ¿nos vamos a sentar a conversar? Sí, nos vamos a sentar. Ayer también fue un poco como eso. Vamos, nos vamos. Oye, sí, confirmamos, no confirmamos.
¿Cuánto tiempo puede darse eso en el sector? ¿Por qué? Porque la gente también hoy día está súper atenta y al ver estos como idas y venidas puede causar lo que le pasó al grupo del apruebo después de esta alta votación en el plebiscito de entrada, que claro, al principio la gente estaba muy en pos de este grupo, de esta tendencia, pero después empezó a ver estos mismos patinazos y les quitó todo su respaldo. ¿Cuánto tiempo tiene la oposición como para poder afianzarse y empezar un proceso? ¿Tú eres de los que quiere que siga el proceso constituyente? Primero. Sí, de todas maneras, o sea, yo creo que no hay, por así decirlo, agua en la piscina sin un nuevo proceso constituyente. Si de hecho uno ve las encuestas, claro, hay un porcentaje importante que en general se identifica más bien con las personas que rechazaron en el plebiscito de entrada. Pero yo creo que esto es algo que hay que conducirlo. Y en términos de tiempo, la verdad es que no me atrevo no aventurar una fecha, pero sí diría que tiene que ser lo más rápido posible. Pues si uno ve que esto finalmente se va a radicar en esta primera instancia en el Parlamento, y ya sabemos cuál es el grado de aprobación que tienen los parlamentarios, yo creo que es muy importante que esto se haga sin demora, que finalmente se fije rápidamente un proceso y que de nuevo permita o un plebiscito de entrada o el nombramiento de nuevos constituyentes o el mecanismo que sea, pero que saque esto rápido del Parlamento, porque finalmente nos podemos ver enfrentados a una situación difícil donde de nuevo el proceso constituyente está siendo llevado por una institución que antes era la Convención, que hoy día sería el Parlamento, pero con bajos y muy bajos niveles de aprobación ciudadana. Así que bienvenida esas conversaciones, ojalá sean rápidas y nos permitan encauzar rápido este proceso que yo creo que tiene que seguir. Ahí, James, también, ¿cuál debería ser también, desde el punto de vista del aprendizaje, por así decirlo, de la oposición ante este resultado? Entendiendo, lo hablábamos también hace unos minutos con la ex convencional Paulina Veloso de RN, respecto de que, claro, el rechazo, ¿cierto?, con el porcentaje que se logró no es netamente de derecha, así como el apruebo en el plebiscito de entrada no fue netamente de la izquierda, y entenderlo así, o entender que todos esos votos corresponden a un sector determinado o a ciertos rostros determinados, puede ser contraproducente porque son votos muy, muy volátiles, no son de nadie, por así decirlo, como específico. ¿Qué aprendizaje se saca precisamente para que después esto no sea algo que le salga, ¿cierto?, en contra respecto a lo que pasó también este día domingo, de entender, ¿cierto?, que es algo que, por ejemplo, la oposición o la derecha estuviera así como muy bien posicionada después de esto? ¿Cómo también capitalizar, pero de buena forma, sin ser soberbio, por así decirlo? Sí, en la misma línea de lo que conversábamos, la política está tan líquida que yo creo que el mejor ejemplo de lo ocurrido es justamente esa aprobación mayoritaria del plebiscito de entrada, que se cambia por un rechazo rotundo de salida. Por eso es que insisto yo que hay que ser cuidadoso en, claro, sacar la cuenta rápida de que esto significa que los partidos de derecha cuentan con altos niveles de aprobación. De hecho, si uno ve la encuesta, es cierto, hay un mayor nivel de aprobación de Chile Vamos que el Frente Amplio, que el Partido Comunista y otros, pero eso no quiere decir, como bien dices tú, Leslie, que todas las personas que votaron por el rechazo son personas que van a votar por Chile Vamos en la siguiente, o que van a votar, qué sé yo, por los convencionales vinculados a un sector determinado. Está tan líquida la cosa que por lo mismo hay que bien administrarla, y parte de bien administrarla es tomar decisiones rápidas, porque si no, esos apoyos se van diluyendo. Y lo otro que yo creo que es muy importante es que sería bueno también que aquellos sectores de Chile Vamos que le tienen un poco de respeto, miedo al voto obligatorio, también se compensan. Y esto no tiene que ver con un tema de conveniencia o inconveniencia, de que porque me fue bien, ahora sí vamos a aprobar o vamos a rechazar que haya un voto obligatorio. Pero yo creo que es importante que se entre con el convencimiento de que finalmente es importante que los gobiernos, los plebiscitos, que todas las decisiones importantes que tomemos como país finalmente estén validados y respaldadas por una amplia mayoría. ¿Hay que dejar de lado los extremos en esta pasada o no, James? Yo creo que Fernando Peña decía que hoy día había que irse por el centro, que había que hacerle caer, si había que elegir una derecha, tenía que ser la derecha del centro. Sí, yo creo que va por ahí la cosa, porque, de nuevo, asumir que esta amplia mayoría de personas de sectores rurales, digamos, de la Araucanía y otros, votaron porque son de derecha, yo creo que no. Yo creo que, de hecho, es muy probable que esos sectores que están más comprometidos con una postura cual sea, de izquierda o de derecha, ya han votado y participado a propósito del plebiscito, a propósito de los ejercicios que se hacen con voto voluntario, y con el voto obligatorio más bien se despierta ese grupo de personas que no participa y que tiene un voto que tiene una opinión un poco más moderada. Yo creo que ese es el camino, o sea, que los sectores de centro izquierda y de centro derecha se sienten a conversar y tratemos de salir entre todos de este atolladero, porque si bien es cierto que el rechazo tuvo una victoria contundente, no es menos cierto, al menos desde mi punto de vista, que este proceso tiene que continuar, y para no caer de nuevo en lo que le pasó al apruebo y al plebiscito de entrada versus el plebiscito de salida, aquí sí que tenemos que incorporar a los adversarios.
James Argo, nuestro columnista, ya haciendo estas evaluaciones en la mitad de semana, ya han pasado algunos días luego del plebiscito del domingo 4 de septiembre y empiezan estos análisis, también estas proyecciones de lo que puede venir hacia adelante. James, gracias por acompañarnos con tu comentario. No, gracias a ustedes, que tengan buen día y nos estaremos viendo para la próxima. Así es, 15 Gracias, días James. más. Sí. Gracias, James, que tengas buen día. Chao, Buen chao. día. Oye, importante, varios coinciden, sobre todo representantes de partidos de Chile Vamos, de la derecha acá en la zona, que es el momento de conversar y de dejar un poco los extremos un poquito de lado. Sí, creo que Lucas Serrano lo había dicho, como que el sistema finalmente se regula solo hacia, ¿cierto?, la moderación cuando tenemos estos lapsus, pero también el ejercicio importante y en otros procesos eleccionarios también se había hablado de parte de algunos analistas de que hoy día es muy difícil, por ejemplo, que un dirigente o algún político, ¿cierto?, pueda tener un capital político así como muy, muy seguro, sino que el voto está siendo muy móvil hoy día. Por lo tanto, eso también lo hemos visto en las últimas elecciones, ¿cierto? Ya no podemos decir que cierto sector, ciertos partidos tienen una votación como un piso, una bolsa, ¿cierto? Eso ya está un poco ya en el pasado, de que alguien votaba por esa persona, Sí. por lo que esa persona decía y no se movía, ya van quedando muchos menos y la gran mayoría, ¿cierto?, es mucho más dependiendo de lo que vaya a pasar, del tipo de elección, etcétera. Quizás por fin estamos transicionando hacia ya dejar de hablar de izquierdas o derechas, ¿ah? A lo mejor tenemos que empezar a hablar hacia otro tipo de modelo político. Interesante sería ver eso. Bueno, nosotros vamos ahí a estar pendientes para contarles justamente cómo va evolucionando el tema político acá en Radio El Conquistador.